Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar de algunas reglas básicas que nos pueden ayudar a mejorar las presentaciones que generemos nosotros. Estas reglas básicas están principalmente enfocadas al tema del diseño de las mismas presentaciones y las pueden aplicar independientemente de la plataforma con la que ustedes quieran hacer sus aplicaciones, que podrían ser Canva, Keynote, PowerPoint o Prezi. Y bueno, cualquier otra, ¿no? Porque realmente las reglas que vamos a platicar hoy son más reglas como de diseño, de espacio, de tamaño, de consistencia que ahorita ustedes van a ver. Sin más, empecemos con el tema. Estas son las 6 reglas básicas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar del tamaño que debe de tener una presentación y principalmente del tamaño de los textos, de los gráficos y de los espacios que debemos dejar para nuestras audiencias. Vamos a hablar también de la importancia de la consistencia que tiene que ver mucho con cómo resaltamos nosotros los temas importantes y cómo nosotros también tenemos una igualdad dentro de la presentación que nosotros vamos generando. Vamos a hablar de la claridad, que aquí lo importante es como dejar muy claro cuál es el mensaje principal que queremos dejarle a nuestra audiencia. Vamos a hablar de ser progresivos, y esto tiene que ver con cómo nosotros vamos explicando paso a paso el tema que nosotros queramos explorar o exponer. Ya lo veremos más adelante. Vamos a hablar de la simplicidad y siempre creo que la simplicidad va a ayudar en el tema del aprendizaje. Y por último vamos a hablar de la estética. Recuerda que la estética tiene que ver con lo bello y a los ojos de los humanos todo lo bello nos ayuda para ser más memorable y para que sea más recordado. Entonces importa mucho en nuestras presentaciones. Entonces estas son las 6 reglas básicas que vamos a ver el día de hoy. Voy a ir describiendo cada una de ellas y voy a poner ejemplos de las mismas. Vamos a hablar entonces ahora de un buen tamaño. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de letra, el tamaño del gráfico, el tamaño de los elementos que vamos a incluir dentro de nuestra presentación. Vamos con el tema del texto. Fíjense, aquí les estoy poniendo los diferentes tamaños. Esta es una tipografía muy común que es la Arial, y este es Arial 12, esto es Arial 18, 24, 32, 36. Ustedes díganme cuál de todas estas es más legible. Perdón, tengo también aquí la 44, ¿no? ¿Cuál de ustedes se les hace más legible? Y es importante que nosotros seleccionemos un tamaño adecuado del texto, porque si elegimos tamaños muy pequeños, vamos a causarle dificultad a la gente para leer, o simplemente van a dejar de ver nuestra presentación porque pues, no les va a servir dado que no están leyendo. Por otro lado, mientras más grande sea la letra, también podemos resaltar como cierta importancia en el texto que queremos transmitir. Entonces recomendamos que los textos más grandes sean los títulos o algunas frases muy importantes que ustedes quieran resaltar. Para poder tener una regla que nos permita saber si estamos funcionando bien o no, la regla es la siguiente: debes poder leer lo que estás escribiendo a una distancia de 2 metros si tú pones el modo presentación en tu computadora. Entonces retírate de la computadora a unos 2 metros y podrás ver si lo que escribiste lo puedes leer correctamente. Ese es el tamaño adecuado para tu letra. Es una manera de poder saber cuál es el mejor tamaño para escribir. El segundo consejo es el tema de la simplicidad. Y esto tiene que ver con qué tan simple es el mensaje que estás mandando, porque como les decía yo, creo que cuando generamos presentaciones demasiado llenas de información, demasiado llenas de imágenes, podemos causar confusión e inclusive para los ojos puede no ser tan grato porque está saturada la información. Entonces, mientras más simple sea el tema, va a ser mucho mejor. Ejemplos de cosas que no se deberían de hacer, como poner muchos colores dentro de una presentación, entonces generas que los ojos se distraigan demasiado. Inclusive también si generas muchas fuentes o pones muchos estilos, es decir, muchas negritas, muchas cursivas, subrayados, eso también causa confusión. Mientras más simple dejes todo, va a ser mejor. Y sigue esta regla de 6x7x6 que te puede ayudar a tener más claridad y ser más simple en los mensajes, sobre todo a la hora de seleccionar qué tanta información vas a presentar en tus diapositivas. Esta regla consta de lo siguiente: no más de 6 líneas por slide, no más de 7 palabras por línea
y máximo 6 slides por minuto. Esa es la famosa regla de 6 por 7 por 6, aunque no es algo que se deba de cubrir siempre y al mismo tiempo, pero sí es muy recomendable cuando no tienes una idea de por dónde empezar, que la sigas y apliques así tus presentaciones. Veamos este ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de por qué ser simple es importante. Si yo estuviera presentando esta diapositiva y les dijera sistema, de latín sistema, es un sistema, es módulo ordenado de elementos, quizá yo puedo dar la descripción total o la definición total de lo que es un sistema, pero si yo lo presento y lo muestro tal cual así, puede ser demasiado cansado para las personas y es muy probable que no lo lean. ¿Qué pasa si esta misma información que estamos hablando aquí la hago más simple y la presento en forma de bullets? Podría hablar, y fíjense que es la misma información, sistema, módulo ordenado de elementos interrelacionados y que interactúan entre sí, comprenden intercambios de energía, información o materia con su entorno. Es decir, estamos simplificando el mensaje, reduciendo la cantidad de letras y facilitando también la lectura de la misma. ¿Queremos hacer algo todavía más simple y más atractivo para la vista? Vistámoslo con una imagen y trata de que la información que tú pongas sea mucho más concreta y precisa a lo que quieres tú transmitir. Recuerda que una presentación es una herramienta de apoyo para el aprendizaje, pero no tiene que estar todo escrito dentro de esta presentación. Veamos un ejemplo ahora con tablas. Esta es una tabla, a lo mejor se está presentando la cantidad de leads o de prospectos que estamos recibiendo a través de los diferentes plataformas que pueden existir, Facebook, WhatsApp y Google, y se está presentando por mes qué cantidad de leads se están recibiendo. Si ven, la información se ve, está completa, pero por otro lado está muy detallada. Seguimos como los ojos se pierden y dicen, ay, qué flojera ver tanto número, estamos hablando de millones, de centenas, decenas, no sé. Esta es una manera más simple de presentar la tabla anterior. Es la misma información, simplemente que se resumió en millones. Y entonces yo ya puedo ver mayor simplicidad y puedo decir, ah, ok, ya vi que, por ejemplo, en Facebook, el mes donde más leads se generaron fue en octubre con 18.1 millones. Cuando estamos uno presentando, no tiene que ser tan detallado en la información que se está dando, se tiene que dar la idea de lo y sobre todo como un soporte al mensaje principal que es el que queremos transmitir. Veamos ahora si nosotros queremos presentar esa información en una gráfica. Las gráficas ayudan todavía más porque podemos ver tendencias, podemos ver en gráficos que es más, ayuda más a la vista el poderlo entender así. En este caso el problema es que nuevamente tenemos una saturación. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos las líneas que presentan la cantidad de Facebook, WhatsApp y Google, se les puso los puntos exactos y esos puntos exactos como que a la vista llaman la atención y entonces vemos muchos elementos y vemos muchas líneas de división. Esta gráfica la podemos cambiar por algo mucho más sencillo, más limpio y que está mostrando la misma información y que podemos ver inclusive más claro cuáles son las tendencias y cómo se han comportado la información en estas plataformas. Hablemos del tema también de los gráficos. Siempre los gráficos van a llamar la atención y van a ayudar en la presentación de algo. Sin embargo, tienes que tener cuidado en que no te distraigan a la audiencia. Es decir, a veces conviene meter estos GIFs, que son estas imágenes animadas, como el platanito que están viendo, pero creo que tanto el tamaño como el movimiento que está haciendo el platanito los está distrayendo y seguramente no paran de ver al mendigo platanito que está echando porras. Es decir, no tenemos que abusar con las imágenes nos sirven mucho. Aquí pueden ver algunas imágenes que inclusive por sus colores llaman la atención, que te pueden apoyar en el llamar la atención, pero que no sea lo que robe totalmente la atención de tu lámina, porque entonces el mensaje no lo habrás podido comunicar bien. Y una observación más, no usen sonidos. Las aplicaciones como PowerPoint permiten incluir sonidos en la transición o en la presentación de ciertos elementos. Mi sugerencia es que no metan estos sonidos y únicamente los usen cuando sea algo muy necesario o, por ejemplo, si quieren transmitir un video dentro de la misma presentación, que digo lógicamente necesitas presentarlo con el sonido.
pero si no, mi recomendación es que no lo usen. Este es un efecto de transición, el que acaban de leer, y los efectos de transición también muchas veces llegan a cansar o llegan a ser elementos de distracción. Este es un efecto de animación, y los efectos de animación también llegan a ser muchas veces molestos. Vean la rapidez con que está cayendo estas letras, se ve quizá muy bonito, pero a la larga también es un distractor para tu audiencia. Entonces, trata de usar animaciones muy concretas, muy de las más simples posibles, como la aparición o desaparición de los elementos, o como el desplazamiento de una zona hacia otra, que son muy sutiles, y trata de no utilizar los que son más llamativos, como son estos dos que te acabo de presentar. Como les decía, el efecto de aparecer-desaparecer es de los mejores. Y nuevamente cuiden sus animaciones, vean cómo esta animación aparece ya hasta el último, entonces no los distrajo tanto en lo que estoy hablando, y al final te puede ayudar porque le estás dando un sentido de movimiento a tu diapositiva. Bueno, vamos con el consejo 3. El consejo 3 habla del tema de la claridad. Lo que tenemos que tener claros aquí es el mensaje que queremos transmitir debe ser lo más claro posible. Para eso hay diferentes reglas que debemos de seguir. Número 1, el texto en mayúsculas es más difícil de leer. Mi recomendación es que únicamente usen texto en mayúsculas cuando sea algo muy relevante y el texto sea muy corto. Si tienes una frase más larga, entonces utiliza estilo frase, en donde las mayúsculas solamente sean las primeras, o usar mayúsculas en primer carácter es más fácil de leer, es decir, si tú lo utilizas al principio de cada palabra, también es más fácil de leer y puedes darle también relevancia a ciertas palabras o ciertos elementos que quieras presentarlos como relevantes. El otro tema es el tipo de tipografía que selecciones, es muy importante para la lectura. El tipo de letras sans serif, por ejemplo, son el tipo de letras que funcionan más en la lectura. Son más simples, no tienen tantos elementos en el inicio y el final de la letra. Véanlo comparado con esta letra serif, en donde el inicio y el final de la Z tienen unos elementos adicionales. Ustedes vean la tipografía que ustedes estén seleccionando, traten de que sean este tipo sans serif, Arial, helvética, son muy fáciles para la lectura. Y al final lo que queremos hacer es eso, que el mensaje sea claro, no que la letra sea tan llamativa que cueste trabajo leerla y al final no podamos mandar el mensaje adecuado. Vean el ejemplo, aquí está la fuente serif en el primer renglón, en donde es más difícil de leer en la pantalla, mientras por ejemplo una fuente helvética es más clara y más limpia, entonces invita mucho más a la lectura. Los caracteres en itálica son difíciles de leer en pantalla. La itálica yo la recomiendo mucho cuando tienes un libro, un texto en donde tienes más espacio para escribir. Cuando quieres mandar un mensaje, únicamente utiliza la itálica cuando quieres resaltar ciertas palabras, pero no lo utilices para frases completas. También las negritas es mi mejor recomendación para resaltar palabras. Y entonces utilizar tu fuente normal y poner en negritas las palabras o el mensaje que quieras hacer más relevante. El subrayado también causa cierta como confusión, porque puede ser llamado así como si tuvieras un vínculo. Entonces tampoco recomiendo los subrayados dentro de una presentación, mejor usen colores. Entonces tienes ya dos elementos, uno son las negritas y otra son los colores para enfatizar. Entonces vean cómo en estos ejemplos que vamos viendo, cómo sí resalta la palabra colores o cómo sí resalta en negrita y no se dificulta tanto la lectura para la audiencia. En el caso de utilizar números o viñetas, les recomiendo utilizar números solamente para secuencias, ¿no? Ejemplo, cómo poner un elefante en un refrigerador. 1, abre la puerta del refrigerador. 2, pone el elefante adentro. 3, cierra la puerta del refrigerador. Aquí les hago una pregunta, ya que estamos aprendiendo también cómo meter a un elefante en el refrigerador. ¿Cómo puedes poner una jirafa en el refrigerador? Aquí son 4 pasos, porque el paso número 1 es abrir la puerta del refrigerador, el segundo es sacar al elefante, el tercero es poner la jirafa adentro y el cuarto es cerrar la puerta del refrigerador. Pequeño chistecito para nuestra presentación. Ok, cuando usemos viñetas, la recomendación es que se utilicen pocas viñetas por slide.
y que se mantengan en forma de lista, es decir, no utilicen subdivisiones jerárquicas de varios niveles porque también se dificulta la lectura. Acuérdense, aquí lo que buscamos es tener claridad en los mensajes, entonces no confundamos a nuestro público, hagámoslo simple, pongan una sola lista, si necesitan expandirse más, utilicen más diapositivas en donde ya cada uno de los puntos los puedan ir dividiendo de acuerdo a los niveles jerárquicos que ustedes quieran tener. Los colores también en este tema de la claridad son bien importantes. Cuando nosotros utilizamos diferentes colores, lo que necesitamos tener mucho en cuenta es que tenemos que combinar colores complementarios o utilizar claros sobre oscuros o oscuros sobre claros, ¿sí? Entonces vean cómo, por ejemplo, ahorita en esta diapositiva estoy jugando con los colores de fondo, pero mis colores de fondo tienen un contraste. Entonces el título está en negro en un fondo blanco, el otro título es un morado, pero tiene un fondo gris en una parte y sigue leyéndose perfectamente porque el tono gris es clarito. Si fuera un tono gris más oscuro, seguramente tendría problemas. O viceversa, si yo hubiera puesto el texto gris que estoy utilizando en el cuerpo del título sobre el fondo morado que están viendo en la esquina superior izquierda, tendríamos problemas para leerlo porque no son complementarios estos colores. Vean aquí este ejemplo en donde estamos poniendo el mismo título de hace rato y en el lado izquierdo estoy presentando los textos en un fondo blanco. Y vean cómo el color gris más oscuro tiene un alto contraste, el color gris más claro no tiene contraste y entonces va a costar trabajo leer. O inclusive cuando utilizo colores muy claros como amarillo y aunque los llegue a poner como con un contorno o con ciertos elementos, dificultan mucho la lectura porque no estamos teniendo este contraste adecuado, ¿no? Y ahora veámoslo al revés. Si yo quiero utilizar fondos negros, que es muy válido también, el tema de que vean cómo el gris oscuro en este caso ya no contrasta tanto, pero en cambio el gris claro contrasta perfectamente, o un color azul, aunque pudiera ser complementario, tendremos que utilizar un color azul más claro para que tenga el contraste adecuado y no cueste trabajo leer. A esto me refiero con el tema de complementarios. Vean como si yo hubiera escogido el morado con las letras grises, de repente hasta como que se ve medio en tornasol porque cuesta trabajo leer, o puedo utilizando colores claros o oscuros, pero si no son complementarios me va a pasar lo que está pasando en el texto azul, o simplemente un color rojo con un gris no se llevan y entonces no son colores complementarios. Vean ejemplos de colores complementarios, ¿no? Seguimos con el fondo morado, pero utilicé aquí un gris claro, o en el fondo azul utilicé un color amarillo, o en el color rojo utilicé un color blanco. Entonces es más fácil la lectura y permitimos a nuestra audiencia que puedan entender mejor los conceptos que estamos mandando. Siguiendo, y esto fíjense, aquí se mezclan un poco los consejos, en lo que yo les decía del tamaño, hace rato nada más hablé del tamaño de la letra, pero también el tamaño de las imágenes y el tamaño de los elementos que vayamos trayendo nos van a dar también ciertos significados. En este caso, vean el tamaño de la imagen, ocupa prácticamente la mitad de mi diapositiva y entonces le da relevancia a la imagen, dándole esta importancia que yo quiero lograr con esta imagen. Vean el mismo ejemplo, o la misma diapositiva, perdón, pero ¿qué pasa cuando yo disminuyo el tamaño de la imagen? Se vuelve menos impactante, entonces inclusive la letra la puedo empezar a ver como más grande cuando al final es el mismo tamaño el que utilizamos en la diapositiva anterior, ahí está, con la diapositiva que tenemos en este caso. Entonces, denle también a los elementos que quieran darles relevancia, denles espacio y denles tamaño adecuado para que también impacten, ¿no? El uso de las imágenes, como yo les decía, sirve mucho. Ayúdense también a que les impacten y a que la gente les tome la debida importancia. Este es otro punto que es bien importante, ¿sí? No sé si están viendo la imagen, si les está ayudando en algo. Es una persona. El tema es que seguramente algunos de ustedes ya lo habrán notado. La persona está viendo hacia afuera de la diapositiva. Algo que tenemos en común todos los seres humanos cuando vemos imágenes de otros seres humanos es que nos gusta verles los ojos. Y entonces, en este caso, la mujer, cuando vemos los ojos, estamos viendo que está viendo a su lado izquierdo.
y a su lado izquierdo ya no hay nada de la diapositiva. Entonces el punto focal hacia donde está enfocando la vista la mujer no nos está diciendo nada. ¿Qué pasa si yo a esta mujer la cambio de lugar y la pongo en este lado? Inmediatamente veo la foto de la mujer, me está llamando la atención, le busco los ojos, veo que está viendo hacia su lado izquierdo y lo que veo a su lado izquierdo es el texto hacia el cual yo lo quiero dirigir. Entonces, este tipo de imágenes me ayudan mucho a darle relevancia a un texto. Esto está comprobadísimo, les digo otra vez, todos los seres humanos nos gusta vernos a los ojos, porque eso nos quiere decir hacia dónde estamos dando la importancia. Los puntos focales cuando metemos imágenes de personas, sobre todo de este tipo de personas que están viendo hacia cierto lado, tenemos que cuidar mucho que se orienten hacia el centro de la diapositiva, que es al final donde están los principales mensajes que queremos transmitir. Bien, vamos con la cuarta herramienta o la cuarta regla, que es el tema tema progresivo. Y no sé si se han dado cuenta, pero a través de la presentación yo he sido progresivo. Es decir, en las diapositivas no les muestro toda la información de tajo, sino voy paso a paso conforme lo que yo voy explicando. ¿Qué pasaría si yo les quisiera explicar esta tabla y lo primero que les muestro es tal cual toda la información? Entonces ustedes están viendo de entrada mucho texto, el cerebro luego dice, ay, ¿qué tanto están escribiendo ahí? Mejor me espero a que me vayan explicando. O le pongo tanta atención a leer todo que mientras yo estoy explicando, ustedes ya se perdieron en tratar de entender qué dice herramientas sociales de instrucción. El ser progresivo es algo como lo que sigue. Les empiezo a explicar que voy a presentar un modelo en donde en el eje de las Y's vamos a hablar el modo de instrucción, que existe instrucción directa, aprender con guía o aprender descubriendo. Mientras que en el eje de las X lo que vamos a tener es la complejidad de las interacciones, que son individuales, de pareja y de grupo. Y entonces les voy presentando cada uno de los escenarios que se pueden presentar dentro de este gráfico. Y les voy explicando, conforme voy avanzando en mi presentación, se van apareciendo cada uno de los cuadrantes en los cuales se quiere tener uno la información. Como ven, es más progresivo y esta progresión me permite estar más enfocado y mantener a la audiencia enfocada en lo que estoy diciendo. A esto se le llama el tema de progresividad. La quinta regla es la consistencia y esto tiene que ver con qué tan uniforme es mi presentación. Si ustedes lo han notado, esta presentación, por ejemplo en el tema de colores, tiene una cierta consistencia. Estoy utilizando morados, estoy utilizando grises, estoy utilizando negros sobre fondos blancos y cada sección, por ejemplo, tiene la misma manera o la misma diapositiva, simplemente voy cambiando el título. Entonces, ser consistente te permite tener cierta uniformidad en tu imagen y esto ayuda porque para ser memorable se necesita la repetición. Entonces, el tema es que también si tú presentas todo de la misma manera, cansas al cerebro. Entonces, las diferencias ayudan porque atraen atención. Cuando tú estás presentando todo de una manera y de repente pones algo remarcado de manera diferente, entonces estás dándole énfasis a eso que quieres que la gente le ponga atención. Entonces, le vas a dar importancia y también las sorpresas te pueden ayudar para dejar algo mucho más claro, mucho más darle mayor relevancia porque la gente lo va a tomar como algo espontáneo y diferente, ¿no? Entonces, este tipo de viñetas, por ejemplo, pueden llamar la atención. Este tipo de viñetas te ayudan mucho más a llamar la atención, ¿no? Porque si tú vienes, nuevamente, si vienes presentando todo con estas viñetas tradicionales, entonces de repente el presentar estas mismas viñetas en una manera diferente te ayudan a hacerlo más importante. Me voy a regresar nuevamente, vean el tema de cómo estamos teniendo un recorrido de presentación en donde los elementos se presentan de manera diferente. Es una transición rápida, es una transición que llama la atención, pero que no distrae, ¿no? Vean cómo también el cambio de los textos puede ayudar a que ustedes generen diferencia en los elementos, lo que les decía hace rato. Si yo quiero lograr que la gente ponga atención en ciertas palabras, tan solo ponerlos con un color diferente o con negritas me ayuda a llamar la atención, a que se maneje de manera diferente.
Nada más que tienes que tener cuidado. Vean cómo tengo una consistencia en donde las palabras que estoy queriendo que se llamen la atención son las moradas con negritas. ¿Y qué pasa si yo le cambio nada más los colores? Entonces, este tipo de cosas pues sí son diferentes, pero al final no tienen consistencia. Es decir, la diferencia que yo estoy remarcando, cada una es diferente y eso también al ojo del ser humano nos hace ruido, ¿no? Nos mete más elementos de diferenciación y eso no es bueno para el aprendizaje. Vamos con el sexto y la última regla que vamos a ver el día de hoy, que es la regla de la estética. Esto tiene que ver mucho con la belleza y con el tema del diseño. Son consejos muy básicos y son 4 mensajes que les quiero dejar en esta parte de ser estético. En uno vamos a hablar de guardar espacios, en un segundo es de guardar las proporciones, en un tercero es el uso de tipografías y en un cuarto es el uso de plantillas. Vamos a ver estos 4 elementos rápidamente. En el primero es guardar espacios. Miren cómo esta lámina en realidad es una foto bonita, con un elemento muy bonito o muy simple que es una franja morada. Sin embargo, cuando yo puse el título, no estoy guardando los espacios adecuados aquí. No hay margen, es decir, el título está llegando al límite justo donde está el espacio en morado. Inclusive también en los textos que vemos a continuación, si lo vemos están muy cargados a su lado izquierdo y tampoco no hay cierto margen como de, se le llama de respiro del elemento que estamos teniendo atrás, que es este contorno morado. Si nosotros corriéramos tantito la imagen y a lo mejor el título lo pusiéramos en 2 líneas o redujéramos un poco el tamaño del título, podríamos tener un mejor concepto de esta diapositiva. Miren cómo esta diapositiva puede cambiar si yo le pongo más orden. No estoy sacrificando en realidad la imagen de la chica, que es la que le da la importancia a esta fotografía, véanlo nuevamente. Sin embargo, el hecho de reducirla un poco y entonces ponerle elementos blancos donde resalte también los 4 elementos que estamos hablando, me permite ser más estético y a la vista se ve más bonita la presentación. Inclusive también, perdón, algo que se me había olvidado comentarles, el hecho de darle orden a todos los elementos permite darle un sentido de belleza. O sea, al ojo humano nos gusta el orden, no el desorden. En el tema de guardar proporciones, este es el tipo de cosas que son más comunes en las presentaciones y que debemos de cuidar y de evitar muchísimo. Fíjense en la imagen del tigre y fíjense en la imagen del ave. Las 2 imágenes están distorsionadas, es decir, la persona que incluyó estas fotos o que incluye estas fotos en su presentación, lo que hizo es que la pegó y luego la jaló indiscriminadamente sin guardar la proporción de la foto. Lo que está pasando es que unas fotos están más alargadas o están más anchas y entonces la imagen está distorsionada. ¿Por qué? Porque lo que quisimos era meter una imagen en un espacio que no se adecuaba a la misma y entonces no nos ayuda en la presentación. Tampoco metamos fotografías con marcas de agua. Ya les daré yo tips de dónde pueden ustedes obtener fotografías adecuadas, pero esto es algo muy común también, que de repente encontramos fotos a través de internet que pertenecen a ciertas marcas, a ciertas empresas que les ponen estas marcas de agua pues, para protegerlas y que cuando nosotros presentamos este tipo de imágenes, número uno, nos podemos arriesgar, dependiendo del uso que le estemos dando a la plantilla, nos podemos estar arriesgando a que nos puedan demandar. Y número dos, pues no se ve profesional la presentación, dado que estamos mostrando que estamos utilizando imágenes tomadas de algún otro lado. Y la imagen del panda, si ustedes lo pueden ver, está pixeleada. Entonces, no usen fotos pixeleadas. Y esto es un tema de probar cuáles son las imágenes adecuadas que podemos encontrar. Solamente recomiendo usar las pixeleadas cuando no tengo otra opción, ¿no? Por ejemplo, en alguna presentación que di en la mañana sobre el tema de creatividad, puse un ejemplo de algo que pasó en 1994 y las fotos que me encontré únicamente están pixeleadas dado la tecnología que existía pues en ese año, ¿no? Entonces, pero cuando puedas tener fotografías que no están pixeleadas, mejor usa esas. Y hay otra característica en esta lámina que a lo mejor no se han percatado, y que es que no encimen imágenes. Vean cómo aquí en mi presentación tengo el logo
y suele pasar que de repente ponemos una imagen y encimamos una imagen importante que puede ser el logo de tu empresa. Entonces no hagan este tipo de cosas. Mi sugerencia es que si en una diapositiva quieres utilizar todo el espacio, elimina el logo, es mejor eliminarlo y dejar únicamente el mensaje listo, el logo ya estará posteriormente en otros lados, o juega un poco y dale el espacio a tu logo para que las imágenes no se sobrepongan. Regreso al uso de tipografías y les recuerdo que el uso de tipografías, hablábamos de que cuando tienes textos muy largos, utilices las tipografías más tipo sans serif que te permiten tener más limpieza en la lectura. Sin embargo, tú puedes meter tipografías como tipo manuscrito u otras tipografías que te gusten, solo para frases o textos que no son relevantes, pero que quieres que se mantengan con cierta estética. Una frase célebre, un título en especial, pero cuida que la lectura sea la adecuada. Acuérdate de esta regla de separarte de tu pantalla 2 metros, y si el tipo de letra que estás poniendo con el tamaño es legible, entonces se permite que lo puedas utilizar. Y una recomendación que sí les digo, hay muchas tipografías muy bonitas pero que parecen infantiles, como es el caso de la que les estoy mostrando. Son útiles para ciertas cosas, pero no las recomiendo que las utilicen en unas presentaciones, más si son presentaciones profesionales o académicas. Y aquí yo les recomiendo evitar el uso de las plantillas clásicas, más las plantillas como las más populares, como esta en azules con naranja. Estas, las que les voy a mostrar, son plantillas que tiene el PowerPoint y que son muy utilizadas. El mensaje que podemos percibir, ¿no?, de la gente que ve este tipo de plantillas es que no tuviste el tiempo necesario como para hacer algo personalizado, y entonces estás utilizando pues plantillas que medio mundo puede utilizar, ¿no? Ese es mi principal problema con las plantillas clásicas, no es ningún otro. Y generalmente estas plantillas clásicas pues ya tienen como estos parámetros en donde tienes un espacio para tus bullets, un espacio para la foto, tus portadas, los títulos ya van sobre ciertos elementos y ya tienes ciertos colores. Mi recomendación es, en la medida de lo posible, si usa plantillas propias, o el peor de los casos es que, utilices los blancos y los negros. Acuérdate, la simplicidad ayuda muchísimo cuando quieres transmitir un mensaje. Como les decía, plantillas en negro o en blancos nos dan esta sensación de menos es más. O busca plantillas como que te generen tu propia plantilla empresarial. Entonces esto ayuda porque ya ves la plantilla dentro de algo que se hizo específicamente para un tema, ¿no? También cuando hay congresos o conferencias suelen hacer plantillas específicas para ellos. Son buenas, aunque en lo personal no me gusta utilizar tanto las plantillas, prefiero ser de los blanco y negro. Hay otras plantillas que tú puedes descargar en sitios online. Aquí hay uno que se llama Slides Carnival, que es gratuito y que puedes encontrar ahí algunas plantillas. Y por último, pues puedes utilizar las plantillas de paga, como es el caso de Canva, que tiene algunas plantillas gratuitas, pero muchas otras son de paga, pero que al final pues tienes ahí acceso a ellas, ¿no? Unos últimos consejos antes de terminar la presentación del día de hoy. Recuerda que la comunicación es la clave. Lo más importante que tú quieres lograr es transmitir un mensaje, y entonces tu presentación es un medio y una herramienta para ayudarte a ello. Las palabras son el soporte definitivo para la comunicación, pero si este soporte si estas palabras las logras soportar aparte con imágenes o con conceptos en una presentación de las que estamos hablando, te van a servir más. Las animaciones simplifican relaciones complejas, entonces utiliza tus animaciones solamente para hacer más simple las cosas, no para complicar. Las imágenes son esenciales para simplificar conceptos, entonces en la medida de lo posible también muchas veces sirve más una buena imagen con un buen rollo, voy a llamarlo así, a que pongas un texto enorme en tu presentación y una imagen muy pequeña. Y por último, usar el soporte de audio o visual solamente cuando sea necesario. Ya vimos ahí unos ejemplos de GIFs que suelen llamar la atención, pero que entonces distraen de lo que tú quieres transmitir muchísimo. Y cuando presenten, aquí son 4 reglas generales. El día de mañana vamos a hablar del lenguaje corporal y vamos a ver algunos temas más. Pero ahorita los 4 mensajes que les quiero decir son los siguientes. Número 1.
Cuando presentes, habla claro, habla fuerte y con un flujo continuo. Dirígete a todo tu auditorio, velos a los ojos, no te voltees y lees las presentaciones porque eso no es bien percibido. Nuevamente, a los seres humanos nos gusta vernos a los ojos, entonces en la medida que tú puedas estar viendo a los ojos a la gente, entonces va a ser mejor. Si eres de las personas que te pone nervioso ver hacia los ojos, dirige tu mirada ligeramente hacia arriba, como viendo hacia las frentes, o ligeramente hacia abajo, como viendo el pecho. Eso ayuda porque al final las personas, cuando son muchas, no saben a quién estás viendo, pero al final ellos sienten que te estás dirigiendo hacia los mismos. Número 3, haz que la audiencia participe continuamente. Esta es una recomendación que hago muchísimo porque el hecho nada más de lanzar un solo mensaje y no haber retroalimentación es algo que es un valor que se ha ido perdiendo y que gracias a las tecnologías como son las redes sociales estamos más acostumbrados a interactuar, es decir, no nada más a recibir un mensaje sino llevarlo de vuelta y generar un diálogo. Y bueno, algo que ya les había dicho, no lean las diapositivas, más bien usémoslas como apoyo a lo que estamos diciendo, a lo que estamos conversando. Bien, si no hay más dudas, la tarea que les voy a dejar terminando esta presentación es la siguiente. Toma una presentación que tengas, la que tú gustes y mandes, no vamos a repararla toda o no vamos a ajustarla toda. Lo que vamos a hacer es qué reglas de las que acabamos de mencionar no se cumplieron en el diseño que hiciste en esa presentación. Y lo que te voy a pedir es que selecciones 4 diapositivas, las guardes en un archivo separado y estas 4 diapositivas las dupliques, es decir, las vas a presentar 2 veces como el antes y el después. Y entonces déjala como la tenías anteriormente y trata de hacerle algún ajuste, ¿no? Ya sea que le ajustes el tamaño de la imagen, que hayas hecho más limpia el concepto o todo el diseño, que le hayas cambiado la tipografía, que le hayas cambiado los elementos que están resaltando los temas, etc. El chiste es que al menos presentes 4 slides. Voy a abrir dentro del Blackboard una actividad que se llame vamos a preparar la presentación y en esa quiero que le metan por favor la tarea que estoy comentándoles. Para esta tarea vamos a tener para el día de mañana antes de las 12 de la noche para poderla entregar. Bien, si no hay ninguna otra duda, pues aquí acabamos la presentación del día de hoy. Si tuvieran alguna duda, aquí está mi correo, me pueden escribir y con gusto les estaré atendiendo. Muchas gracias, que tengan excelente día.